Folks, let's start tonight with a video, first obtained by MSNBC. Former special counsel Jack Smith is now making his first public comments about his investigations into Donald Trump, speaking exclusively with MSNBC's Andrew Weissman in London. During that extensive conversation, Smith blasted the recent charges brought against Trump's perceived political enemies. Ciertas decisiones no sorprenden por su contenido, sino por la forma en que surgen, rompiendo con la previsibilidad que el sistema suele preservar. A primera hora de la tarde del 6 de diciembre, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública una resolución inusual, una orden de cumplimiento obligatorio emitida fuera del calendario ordinario, sin audiencia pública y vinculada a un proceso que, hasta ese momento, no figuraba en ninguno de los registros formales de seguimiento del tribunal. La medida establecía un plazo improrrogable de 72 horas para que se entregaran documentos específicos a la justicia federal, bajo pena de sanciones inmediatas. Aunque la orden no se clasificó como confidencial en su totalidad, el procedimiento que la precedió se llevó a cabo en secreto durante más de un año. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la instancia judicial. La naturaleza del contenido exigido, junto con el secretismo institucional que rodeó el proceso, alteró los patrones de previsibilidad que normalmente estructuran la relación entre el poder público, la defensa jurídica y la esfera política. Por primera vez desde el inicio de los múltiples procesos que involucran al presidente Donald Trump, se hizo evidente que existía un frente de investigación activo, robusto y totalmente invisible para la cobertura periodística. Las previsiones legales de la defensa e incluso el radar de sus partidarios estratégicos. La orden de la Corte Suprema no surgió como resultado de un proceso visible, sino como la culminación de un trámite que pasó por al menos 2 instancias inferiores en total reserva. La decisión, redactada de forma directa, prescindía de alegaciones de privilegio ejecutivo, rechazaba argumentos sobre la inmunidad presidencial y fijaba plazos con un lenguaje interpretado como definitivo. Ninguna medida anterior había adoptado ese tono. Ninguna otra acción judicial reciente había demostrado ese grado de coordinación entre las esferas de control institucional. Según fuentes jurídicas que solicitaron el anonimato al diario Político, la existencia del proceso solo se detectó entre bastidores después de que el sistema electrónico de la Corte Suprema registrara el movimiento final, visible solo durante unos 40 minutos antes de ser ocultado temporalmente. A partir de ese momento, se inició una carrera informal en busca de interpretaciones fiables. Los bufetes de abogados especializados en derecho constitucional comenzaron a emitir notas internas. Las universidades, con centros de estudio en gobernanza constitucional, abrieron paneles de seguimiento de emergencia. Y entre bastidores, en los órganos legislativos federales, senadores y diputados de ambos partidos buscaron información técnica sobre los mecanismos que permiten la tramitación bajo absoluto secreto en el más alto tribunal del país. El episodio, aunque se concentró en una sola orden, pasó a ser visto como parte de un problema mayor. ¿Hasta qué punto puede el sistema jurídico actuar fuera de la visibilidad pública cuando hay un riesgo institucional involucrado? ¿Y cuáles son, en realidad, los criterios que sustentan este tipo de elección? La ausencia de explicaciones oficiales directas amplió aún más el campo de las especulaciones. A partir de declaraciones no identificadas difundidas por medios como CNN, MSNBC y Washington Post, se pudo establecer que los documentos solicitados se refieren a 3 áreas:
registros financieros de empresas vinculadas al presidente desde 2015, comunicaciones con agentes extranjeros cuya identidad permanece protegida y material relacionado con actividades electorales con posible conexión internacional. Ninguna de estas frentes, hasta entonces, aparecía en las investigaciones públicas en curso. Este es el punto de inflexión. La existencia de una investigación paralela con tramitación autónoma, sustentada por elementos de confidencialidad considerados legítimos, rompe con la lógica de seguimiento público que hasta entonces marcaba los principales litigios que involucraban a Trump. Los analistas jurídicos observan que la decisión no solo añade complejidad al conjunto de procesos en curso, sino que sienta un precedente en cuanto a la forma en que los tribunales superiores pueden operar cuando consideran que los riesgos institucionales superan los parámetros normales de transparencia. El contenido de la orden, aunque técnicamente accesible tras su publicación, aún no ha sido comentado oficialmente ni por el Departamento de Justicia ni por la propia Corte Suprema, lo que refuerza la hipótesis de que los elementos de la investigación aún se mantienen bajo extrema cautela. Esta ausencia de pronunciamiento da pie a nuevas preguntas. ¿Qué motivó exactamente este grado de protección sin precedentes? ¿Por qué la Corte Suprema optó por llevar a cabo un proceso confidencial hasta su fase final, sin ningún tipo de anticipación pública? ¿Y cómo puede influir este modelo de actuación en otras acciones en curso? La narrativa política que se ha ido formando en torno al episodio también conlleva elementos de malestar institucional. La defensa del presidente, sorprendida por la decisión, indicó a través de fuentes cercanas que no se había preparado para una exigencia de tal magnitud. Según informes de la prensa, se convocaron reuniones de emergencia la misma tarde en que se publicó la orden. Los asesores jurídicos cercanos al presidente habrían buscado alternativas procesales para minimizar el impacto de la decisión, pero el plazo de 72 horas impedía cualquier recurso práctico. Los expertos en derecho constitucional, consultados por diferentes redes, confirmaron que la decisión del Tribunal Supremo, al ser definitiva y vinculante, no admite apelación. Aunque fuera posible impugnar elementos accesorios de la orden, el tiempo disponible para ello sería prácticamente nulo. Así pues, la defensa se enfrentó a un dilema: cumplir íntegramente la orden, con el riesgo de exponer nuevos elementos de responsabilidad legal, o desobedecerla asumiendo consecuencias que podrían incluir medidas coercitivas. El presidente, según informes atribuidos a interlocutores cercanos, reaccionó con gran indignación. Habría calificado la medida como opresiva, aunque no hizo declaraciones oficiales hasta el final del día. En el Congreso, los parlamentarios aliados iniciaron movimientos para evaluar los efectos políticos de la medida. En sectores del Partido Republicano, el episodio se interpretó como una señal de que podrían estar en curso otras investigaciones, igualmente ocultas. Esta incertidumbre generó efectos inmediatos en la estrategia jurídica de Trump, obligando a reconfigurar los calendarios internos y a convocar a expertos externos para asesorar sobre los riesgos. Aunque no hay confirmación pública, se especula que al menos 2 abogados que defienden al presidente están considerando renunciar al caso. La justificación, según fuentes cercanas, sería la falta de información previa sobre la existencia del procedimiento secreto, lo que podría constituir una falta de confianza entre el cliente y la defensa. Paralelamente, otro abogado que anteriormente cooperó con el Departamento de Justicia habría sido convocado para aclarar elementos relacionados con los documentos exigidos, lo que indica que la investigación
cuenta con testimonios internos capaces de validar o refutar el contenido que se va a entregar. Es precisamente en episodios como este donde se confirma la importancia de un seguimiento atento. Al observar no solo los acontecimientos visibles, sino también los movimientos que se producen al margen de los focos, podemos comprender mejor los rumbos institucionales en disputa y los retos que aún quedan por resolver en el sistema democrático estadounidense. A partir de ese momento, el enfoque institucional comenzó a desplazarse del despacho en sí mismo hacia los mecanismos que lo hicieron posible y, sobre todo, hacia el grado de coordinación que permitió que un proceso judicial de tal envergadura se llevara a cabo sin ninguna filtración relevante durante más de un año. Este tipo de convergencia, aunque informal, sugiere la actuación coordinada de múltiples núcleos institucionales que operan bajo la lógica de la excepcionalidad estratégica. En otras palabras, el proceso parece haber involucrado no solo al Poder Judicial, sino también a sectores de la seguridad institucional, núcleos de inteligencia financiera y operadores especializados en la protección de datos. Todo ello dentro de un ecosistema jurídico que, hasta entonces, se había llevado a cabo principalmente a la luz pública. Es este contraste el que produce el efecto más notable. Mientras que las demás acciones que involucraban al presidente se convirtieron en objeto de una disputa narrativa continua, con manifestaciones públicas, movilizaciones partidistas y seguimiento en tiempo real por parte de la prensa. Este nuevo frente se construyó por completo. La hipótesis de que se basaba en criterios de seguridad nacional comenzó a cobrar fuerza, a medida que salía a la luz nueva información sobre la naturaleza de los documentos solicitados. Expertos en derecho constitucional que actuaron como observadores externos, entre ellos exfiscales federales y miembros de comisiones de supervisión legislativa, comenzaron a indicar que la cláusula de confidencialidad absoluta aplicada al proceso difícilmente se habría mantenido durante tanto tiempo, sin el consentimiento o la recomendación de los organismos federales de inteligencia. Este tipo de validación no figura formalmente en las decisiones judiciales, pero es una práctica común cuando las investigaciones traspasan las fronteras entre la jurisdicción civil y los protocolos de defensa institucional. Es en este contexto que el análisis de la orden emitida por la Corte Suprema adquiere otra dimensión. El texto, aunque conciso, hace referencia explícita al hecho de que los materiales solicitados están fuera del alcance de cualquier alegación viable de inmunidad presidencial. Más que una afirmación de mérito, se trata de una señal institucional de que los actos investigados no se interpretan como parte de las funciones del Estado, sino como acciones privadas o, como mucho, de naturaleza híbrida, con un impacto potencial sobre las estructuras republicanas. Esta interpretación se vio reforzada por dictámenes técnicos redactados por centros de investigación jurídica de universidades como Yale, Columbia y Georgetown, cuyos expertos señalaron que el lenguaje de la orden judicial indicaba una delimitación firme entre las prerrogativas constitucionales y las responsabilidades individuales. A partir de esta lectura, cualquier intento de sostener tesis de blindaje funcional, como el uso de secretos ejecutivos, acuerdos de confidencialidad o restricciones diplomáticas, se vuelve residual. Este vaciamiento previo de las defensas más comunes aumenta sustancialmente el impacto de la medida y al mismo tiempo reduce el espacio para reacciones jurídicas convencionales. Más aún, ayuda a comprender por qué la decisión se estructuró con un plazo corto y sin margen para impugnación. El contenido de la resolución presupone que ya se habían ejercido todos los mecanismos de defensa,
lo que confirma que el proceso recorrió todas las instancias sin interrupciones y que sus fundamentos fueron reconocidos a lo largo del camino. Esta convergencia ayuda a comprender la solidez de lo que se hizo público en diciembre, pero también arroja luz sobre el tipo de articulación técnica necesaria para mantener dicho proceso fuera del alcance de las rutinas periodísticas y partidistas. El secreto, en este caso, no parece haber sido solo un instrumento de protección. Funcionó como una estrategia de eficacia institucional. Al limitar el acceso a la información, impidió que el proceso se desviara por presiones externas o se interpretara como parte de una ofensiva política prefabricada. La decisión final de la Corte Suprema, al surgir ya como punto de cierre del proceso, impide que las narrativas revisionistas alteren los marcos de la investigación. Esto, por sí solo, altera el ambiente de disputa en torno a las demás acciones. Hasta ese momento, la defensa de Trump operaba bajo una matriz narrativa que articulaba todos los procesos visibles como parte de una gran ofensiva coordinada, ampliamente conocida y susceptible de ser impugnada en los tribunales y en la opinión pública. Con la revelación de un frente oculto, esta lógica se desmorona. Surge la percepción de que no todas las frentes estaban mapeadas y que los riesgos procesales no eran plenamente conocidos ni siquiera por el equipo de defensa. Esta sensación de vulnerabilidad cognitiva o de laguna estratégica tiene efectos sobre la capacidad de articulación de los abogados y también sobre la percepción de los aliados políticos, que pasan a considerar la hipótesis de que existen otras líneas de investigación aún bajo secreto. En términos prácticos, esto genera una nueva capa de incertidumbre. Cualquier intento de anticipar el comportamiento del sistema jurídico pierde consistencia, cuando el propio conjunto de procesos en curso es incierto. Este punto ha sido destacado en análisis recientes realizados por instituciones independientes como la Brookings Institution y el Brennan Center for Justice. En informes publicados en las semanas posteriores a la revelación de la orden, ambas entidades señalaron que la existencia de un proceso judicial confidencial con una duración de más de un año pone de manifiesto que los mecanismos internos de contención institucional siguen funcionando con un grado de sofisticación y articulación que contrasta con la imagen de parálisis transmitida por algunos sectores de la opinión pública. Sin embargo, esta constatación no tiene implicaciones lineales. Si por un lado refuerza la capacidad del sistema para actuar con discreción y autonomía, por otro, pone de manifiesto la dificultad de evaluar externamente los parámetros de decisión utilizados en estas ocasiones. ¿Qué justifica, de hecho, que un caso se lleve a cabo fuera de la visibilidad pública? ¿Cuáles son los criterios mínimos que definen este tipo de procedimiento? ¿Y cuáles son los mecanismos de control que garantizan que este secreto no se convierta en una herramienta arbitraria? Son cuestiones que surgen con renovada fuerza en este momento y que aún no encuentran una respuesta consensuada. En este punto del proceso, también es posible identificar un patrón de reconfiguración institucional. La forma en que se redactó la orden, el tipo de lenguaje empleado, los plazos estipulados y la ausencia de margen para la negociación sugieren que la Corte Suprema no actuó de forma aislada, sino como instancia final de un proceso articulado entre diferentes esferas del sistema. Esta percepción, aunque no confirmada oficialmente, ha cobrado fuerza entre los observadores institucionales que identifican un movimiento más amplio de reacción sistémica ante la persistencia de conductas que tensan los límites de la legalidad por vías indirectas.
Se trata de una hipótesis que, aunque cautelosa, se ha estado discutiendo en paneles de análisis constitucional desde el inicio de la coyuntura actual. Según esta interpretación, el sistema no solo reacciona ante delitos formalmente configurados, sino también ante patrones de conducta que, aunque al margen de la ilegalidad explícita, generan un desgaste acumulativo en las estructuras republicanas. Esta idea de autodefensa difusa del sistema es compleja, pero se ha utilizado para explicar por qué diferentes órganos, incluidos tribunales, comisiones legislativas y unidades de fiscalización, han comenzado a operar con un mayor grado de sincronía, incluso sin una coordinación explícita. El seguimiento continuo de estos acontecimientos exige prestar atención no solo a lo que se ve, sino también a lo que se estructura entre bastidores. Por ello, este canal sigue dedicado a ofrecer análisis en profundidad, contexto y compromiso con la comprensión de los movimientos institucionales que dan forma al rumbo de la política estadounidense. Hay diferentes perspectivas sobre lo que este episodio significa. En la práctica, dentro del conjunto de frentes judiciales que rodean al presidente, una primera lectura, formulada por juristas del derecho público y analistas de arquitectura institucional, sostiene que la decisión de la Suprema Corte señala un cambio relevante en la forma en que el sistema establece límites operativos para los agentes políticos en situaciones de alta sensibilidad. Para este grupo, el elemento más significativo no es solo la orden final, sino el camino que condujo a ella. Un procedimiento mantenido en secreto durante más de 12 meses, seguido de una orden que impone su cumplimiento inmediato, con poco margen para maniobras dilatorias. Esta secuencia se interpreta como una prueba de que el Poder Judicial admite recurrir a prerrogativas extraordinarias, cuando considera que el asunto en discusión trasciende el conflicto individual y puede afectar a intereses estructurales del Estado. En esta interpretación, el conjunto de documentos exigidos no solo sería prueba de conductas políticamente controvertidas, sino material posiblemente relacionado con infracciones de impacto sistémico, conectadas a áreas estratégicas y a la preservación de la integridad institucional. Por eso, según estos observadores, el secreto no se presenta como una distorsión, sino como parte del propio método. El silencio prolongado habría funcionado como un mecanismo de protección, evitar filtraciones, reducir interferencias externas, impedir la contaminación narrativa y preservar la eficacia del procedimiento hasta el punto en que pudiera dar lugar a una orden ejecutable. Desde este punto de vista, la contención informativa habría sido una elección institucional para mantener el proceso funcional y estable, minimizando los riesgos reputacionales y operativos antes del momento de la imposición formal. Al mismo tiempo, existe un segundo campo de análisis que examina el mismo arreglo e identifica una zona sensible. Para estos juristas, aunque la investigación esté justificada, la forma en que se llevó a cabo enciende una alarma sobre el control institucional y la transparencia democrática. El problema, en esta lectura, no radica necesariamente en el objetivo de la investigación, sino en el precedente que se crea cuando un procedimiento de alto impacto permanece durante un largo periodo, sin ningún registro público accesible o señal institucional verificable. Aunque existan razones legítimas para proteger la información, argumentan un secreto prolongado, sin mecanismos externos claros de supervisión, puede debilitar la previsibilidad jurídica y alimentar la percepción de opacidad. La crítica, por lo tanto, se centra en los efectos secundarios,
La confianza pública puede verse afectada no solo por lo que se decide, sino por la forma en que se toma la decisión, cuando la sociedad solo tiene conocimiento de ella en la fase final del proceso. Esta divergencia pone de manifiesto un dilema concreto al que se enfrenta el sistema estadounidense en la actualidad. Por un lado, existe la necesidad de responder a figuras públicas que, aunque formalmente alejadas del poder, siguen ejerciendo influencia sobre las redes partidistas, los ecosistemas de información y sectores significativos de la opinión pública. Por otro lado, sigue existiendo la obligación de preservar los marcos de legalidad, estabilidad y credibilidad que sustentan la legitimidad institucional. El caso sintetiza esta tensión. Al tiempo que revela una respuesta dura, también pone de manifiesto un camino invisible, que solo se conoce cuando el sistema decide imponer la etapa final. La orden de entrega obligatoria de documentos, acompañada de una amenaza explícita de sanciones inmediatas por incumplimiento, es interpretada por muchos como una señal de que los actores institucionales involucrados consideran el episodio más que un capítulo rutinario de litigio. Para una parte de los analistas, el lenguaje de la orden sugiere que el caso roza los límites del pacto constitucional, lo que el sistema decide contener con herramientas ordinarias, y lo que exige una respuesta extraordinaria para evitar la pérdida de control. Aún así, la interpretación no es uniforme. Hay analistas políticos que observan con cautela el hecho de que esta respuesta solo se materializó después de agotar los canales formales, y aún así, mediante un proceso que permaneció oculto a la sociedad hasta su última etapa. Este intervalo, argumentan estos observadores, puede haber producido importantes efectos estratégicos, al dar tiempo al presidente para organizar defensas narrativas, consolidar alianzas y reforzar la percepción de persecución institucional. El sistema habría elevado el coste de la legitimación pública de la medida, independientemente de su consistencia jurídica. Así, la disputa deja de ser solo procesal y pasa a operar también en el plano simbólico, donde cada gesto institucional se interpreta dentro de un entorno ya marcado por la polarización y la desconfianza. Esto altera la dificultad del propio sistema. No basta con imponer límites, hay que hacerlo de manera que se preserve la previsibilidad y se evite ampliar la sensación de arbitrariedad. El debate, entonces, converge en la cuestión de la elasticidad democrática. ¿Hasta qué punto el sistema puede reaccionar ante conductas que ponen a prueba repetidamente sus límites, sin comprometer su credibilidad interna? ¿Y cómo contener a los actores que operan simultáneamente dentro de las reglas y en las lagunas de las reglas, utilizando las garantías democráticas como escudo para prácticas que tensan la norma? Por ahora, no hay consenso. La variedad de interpretaciones entre constitucionalistas, parlamentarios y miembros del sistema judicial muestra que el campo sigue abierto y que las consecuencias no se definirán solo en el plano técnico, sino también en el espacio público en el que se negocian la legitimidad y la confianza. En el fondo, el caso no se trata solo de documentos, se trata de lo que estos documentos pueden representar en términos de responsabilidad pública, límites del poder y capacidad institucional para autorregularse ante situaciones excepcionales. Si se confirman las hipótesis que involucran relaciones con agentes extranjeros, transacciones financieras ocultas o intentos de interferencia en procesos electorales, el episodio puede adquirir una dimensión histórica, pero incluso sin una confirmación inmediata, hay un hecho que ya está teniendo repercusiones: que un procedimiento de esta magnitud haya permanecido en secreto durante más de 12 meses.
altera la percepción sobre cómo reacciona el sistema estadounidense cuando se enfrenta a figuras que operan al margen del régimen legal. La pregunta final que queda es si esta respuesta tendrá continuidad y si será suficiente para rediseñar los límites operativos del sistema, sin deformar los principios de transparencia y previsibilidad que sustentan la democracia. Por eso, este canal sigue acompañando cada movimiento, cada inflexión y cada ajuste dentro de las estructuras institucionales. Porque entender lo que está en juego no es solo seguir acontecimientos aislados, sino interpretar señales que a menudo solo se aclaran cuando ya se han acumulado y cuando el proceso ya está en marcha.